Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, fue uno de los líderes militares y visionarios más destacados de la historia. Nacido en el año 356 a.C. en Pela, la antigua capital de Macedonia, se convirtió en rey a los 20 años tras el asesinato de su padre, el rey Filipo II. Durante los siguientes 12 años, Alejandro conquistó uno de los imperios más grandes de la historia, que se extendía desde Grecia hasta Egipto y el corazón de Asia. Sus conquistas no solo transformaron el mundo antiguo políticamente, sino que también sentaron las bases de la era helenística, caracterizada por la fusión de las culturas griega y oriental. Primera etapa de vida e influencias. Alejandro fue educado por el filósofo Aristóteles, quien le inculcó un amor por la cultura, la literatura y la filosofía griegas. Esta educación influyó profundamente en la visión de Alejandro de un mundo unificado donde la cultura griega desempeñara un papel central. De su padre heredó un ejército fuerte y disciplinado, una administración bien organizada y una visión de dominio macedonio en el mundo griego. El éxito de Filipo en unir las ciudades-estado griegas bajo la Liga de Corinto proporcionó a Alejandro la base necesaria para emprender sus ambiciosas campañas. La conquista del Imperio Persa. La campaña militar de Alejandro comenzó en el año 334 a.C., cuando cruzó el Helesponto, actual estrecho de los Dardanelos, hacia Asia Menor con un ejército de aproximadamente 50.000 hombres. Su objetivo era conquistar el imperio persa, el poder dominante de la época. En la batalla del río Gránico, Alejandro logró su primera gran victoria, abriendo el camino para la conquista de Asia Menor. En el año 333 a.C., en la batalla de Isos, Alejandro se enfrentó y derrotó a Darío III, el rey persa, a pesar de estar en notable inferioridad numérica. Esta victoria fue crucial, ya que permitió a Alejandro capturar el tesoro persa y tomar control de territorios clave, incluyendo Siria y Fenicia. Alejandro luego se dirigió hacia el sur, sitiando Tiro y Gaza antes de entrar en Egipto en el año 332 a.C. Allí fue recibido como un libertador declarado faraón y fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un importante centro de cultura y aprendizaje helenísticos. En el año 331 a.C., Alejandro derrotó decisivamente a Darío III en la batalla de Gaugamela, marcando efectivamente el colapso del imperio persa. Posteriormente capturó las capitales persas de Babilonia, Susa y Persépolis, consolidando su poder y acumulando enormes riquezas. Expansión hacia Asia Central. Las ambiciones de Alejandro no se detuvieron con la conquista de Persia. Lideró a su ejército hacia Asia Central, haciendo campaña en regiones que corresponden a los actuales Afganistán, Uzbekistán y Tayikistán. Estas campañas estuvieron marcadas por una feroz resistencia y medidas brutales para asegurar el control macedonio. Los esfuerzos de Alejandro por integrar a los pueblos conquistados en su imperio se hicieron evidentes durante este periodo. Adoptó vestimentas y costumbres persas, se casó con Roxana, una princesa bactriana, y alentó a sus oficiales a casarse con mujeres locales. Estas acciones formaban parte de su visión más amplia de una fusión de culturas, un rasgo distintivo de la era helenística. En el año 327 a.C., Alejandro emprendió una campaña en el subcontinente indio, cruzando el Hindú Kush y avanzando hacia la región del Punjab. En la batalla del río Hidaspes, en el año 336 a.C., derrotó al rey Poros, un gobernante local, en una lucha feroz y costosa. Impresionado por el valor de Poros, Alejandro lo reinstaló como gobernante subordinado. El avance de Alejandro hacia el este se detuvo cuando sus tropas, agotadas tras años de campañas y deseosas de regresar a casa, se amotinaron en el río Éfasis, actual río Beas. A regañadientes, Alejandro aceptó retroceder, marcando el límite oriental de su imperio. El retorno y el legado. En su viaje de regreso, Alejandro lideró a su ejército a través del árido desierto de Gedrosia, actual Baluchistán, lo que resultó en grandes pérdidas.
el retorno y el legado. En su viaje de regreso, Alejandro lideró a su ejército a través del árido desierto de Gedrosia, actual Baluchistán, lo que resultó en grandes pérdidas. En el año 323, Artestesisto regresó a Babilonia, donde comenzó a planificar nuevas conquistas, incluida una invasión de Arabia. Sin embargo, estos planes se vieron truncados cuando Alejandro cayó gravemente enfermo y murió en junio del mismo año a la edad de 32 años. La causa exacta de su muerte sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. El mundo helenístico. El imperio de Alejandro no sobrevivió mucho tiempo tras su muerte. Sin un heredero claro, sus generales, conocidos como los diádocos, lucharon por los territorios, dividiendo el imperio en varios reinos helenísticos, como el imperio Seleucida, el reino ptolemaico en Egipto y el reino antigónida en Macedonia. A pesar de la fragmentación política, las conquistas de Alejandro tuvieron un impacto profundo y duradero. La era helenística, que abarcó desde su muerte hasta la conquista romana de Egipto en el año 30 de Artesestos, se caracterizó por la difusión de la cultura, el idioma y las ideas griegas en los vastos territorios conquistados por Alejandro. Sincretismo cultural. Uno de los rasgos distintivos del mundo helenístico fue la mezcla de las culturas griega y oriental. Este sincretismo cultural se manifestó en el arte, la arquitectura, la religión y la ciencia. Ciudades griegas como Alejandría en Egipto y Antioquía en Siria se convirtieron en prósperos centros de aprendizaje e innovación, atrayendo a eruditos, artistas y comerciantes de diversos orígenes. El arte y la arquitectura helenísticos reflejaron una fusión de estilos, combinando técnicas griegas con tradiciones locales. Por ejemplo, el arte greco-budista de Gandhara en las actuales Pakistán y Afganistán surgió como resultado de la influencia de Alejandro en la región. En el ámbito religioso, el periodo helenístico vio la aparición de nuevas deidades sincréticas y la difusión de religiones mistéricas. Los dioses griegos a menudo se identificaron con deidades locales, creando formas híbridas de culto. La propagación del idioma y la educación griegos facilitó el intercambio cultural, convirtiendo el griego en una lengua franca en gran parte del mundo antiguo. Logros científicos e intelectuales. La era helenística también fue un tiempo de notables logros científicos e intelectuales. Eruditos como Euclides y Arquímedes hicieron importantes contribuciones a las matemáticas y la ingeniería. La Biblioteca de Alejandría, uno de los mayores depósitos de conocimiento del mundo antiguo, simbolizaba las aspiraciones intelectuales del período. Escuelas filosóficas como el estoicismo y el epicureísmo florecieron, ofreciendo nuevas formas de entender el mundo y la existencia humana. Estas escuelas reflejaban la naturaleza cosmopolita del mundo helenístico, abordando las preocupaciones de individuos que vivían en una sociedad diversa e interconectada. El legado de Alejandro y el mundo helenístico. El legado de Alejandro Magno es multifacético. Como genio militar, inspiró a innumerables líderes, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte. Su visión de un mundo unificado donde diversas culturas pudieran coexistir influyó en el desarrollo de la era helenística y moldeó el curso de la historia. El mundo helenístico, con su énfasis en el intercambio cultural y la innovación, sentó las bases para el Imperio Romano y, en última instancia, para la civilización occidental. Las conquistas de Alejandro también facilitaron la difusión de la cultura griega en regiones tan lejanas como la India, creando un legado que resonaría durante siglos. A pesar de su corta vida, el impacto de Alejandro en el mundo antiguo fue inigualable. La creación del mundo helenístico representa un periodo único en la historia, caracterizado por la mezcla de culturas y el florecimiento del arte, la ciencia y la filosofía. A través de sus conquistas y visión, Alejandro Magno transformó el mundo antiguo y dejó un legado duradero que sigue fascinando a historiadores y estudiosos.